Hola amigos, soy Sergio For y esto es Mi Culturismo. Bienvenidos a un nuevo vídeo, como veis, nueva localización y además tenemos un extra hoy en el vídeo y vaya por Dios. Bueno, pues aquí estamos, ya sabéis, la turra de siempre. Daros las gracias por la paciencia, aquí estamos de nuevo, no me esperabais y bueno, he llegado rapidito, 2 vídeos en lo que va de semana y quién sabe si meteremos un tercero. Vale, ¿por qué estoy haciendo esto? Me piro de vacaciones y ¿qué necesito para irme de vacaciones? Necesito billets, que llega septiembre y he fundido muchísimo dinero en agosto y ya sabéis, código de descuento en más músculo con DoFor para recibir todo lo que necesitéis, suplementación y demás, y código de descuento en bobbygreen.com para recibir CBD fresquito. A recordaros que no es solo con el código, hay que poner el link para recibir un 20% y como digo, CBD fresquito. Y bueno, vídeo de hoy, de este tipo de vídeos que también me gusta, ¿vale? El otro día, bueno, estuvimos con la mandanguita, hoy no vamos a hablar de la mandanguita, vaya pero llevo, la verdad es que son las 2 de la mañana, todavía no he cenado. Y estaba tumbado en la cama y quería grabar un vídeo, ¿vale? Porque me ha venido así un flechazo. Y vamos a hablar de un tema un poco relacionado con un vídeo que hice hace un par de semanas, ¿vale? Sobre Old School, pero no exactamente, ¿vale? No exactamente. Vamos a hablar un poco de por qué ya no se ven físicos como los que se veían hace años, ¿vale? Creo que todos tenemos en mente los físicos de los 90, sobre todo, la era de Flex Wheeler, de Dorian Yates, incluso de Ronnie Coleman, Kevin LeBron, Sean Wright, bueno, una era, bajo mi punto de vista, sin duda la mejor en cuanto a patrón físico, irrepetible, yo creo. Mi mujer, que suele tener razón en todo, dice que, bueno, que las cosas volverán y que esos físicos volverán. Yo no estoy tan convencido, ¿vale? Y siempre está el debate, ¿vale? Siempre está el debate de por qué ya no se van esos físicos. Y yo creo que al final es algo que tiene muchísimos factores, ¿vale? Muchísimos factores. Sé que siempre viene, el primero que viene es que ya no se entrena como antes, el que ya nadie hace dietas duras, en fin, todo es un poco, ¿vale? Y yo creo que al final se dejan aspectos, ¿vale? Nos centramos en eso y yo no estoy absolutamente de acuerdo. Yo no creo que no se hagan dietas duras, yo no creo que se entrene fuerte, porque sigue habiendo quien entrene fuerte y, por ejemplo, estrellas de esa época como Flex Wheeler, ¿vale? No entrenaba nada fuerte, era un tipo que no se caracterizaba por entrenos fuertes y en cambio fue uno de los mejores de la época. Tampoco era un tío que saliera especialmente duro, solo salió muy duro en el año 93, ¿vale? Pero como digo, creo que hay mucho más y creo que hay que sondear determinados aspectos. Evidentemente, sí que es cierto, Flex Wheeler era una rara avis en esa época, sí que es cierto que antes se entrenaba de otra manera, ¿vale? Eran entrenamientos mucho más basados en la tensión mecánica, ¿vale? Básicamente entrenamientos muy intensos, muy pesados, ¿vale? Y actualmente yo sí creo que se juega un poco más con el estrés metabólico. Eso sí que es cierto y sí que es cierto que en ese sentido yo creo que los físicos vía del entreno sí que han sufrido determinados cambios, ¿vale? Son físicos más redondos, físicos que no tienen ese detalle que te da el mover grandes pesos, pese que hoy en día tenemos gente que mueve muchísimo peso, mismamente Nick Walker mueve muchísimo peso, pero como digo, estoy hablando en términos generales y sí que es cierto que en términos generales hoy el entrenamiento se basa muchísimo más en el estrés metabólico que en la tensión mecánica. Eso generaba que los físicos de entonces, muy hechos a básicos y demás, yo creo que tenían una plenitud muscular muy diferente. Quizás no eran físicos tan redondos, ¿vale? Pero sí que es cierto que eran físicos de un grado de hipertrofia, de una hipertrofia muy diferente, ¿vale? Quizás hoy estuviéramos hablando de hiperplasia, ¿vale? Y en esos momentos sí que hablábamos más de hipertrofia pura, ¿vale? Eso en cuanto al entreno, yo sí creo que en la gran mayoría sí que ha variado bastante, ¿vale? Y por ejemplo, el ejemplo de Flex Wheeler que estábamos poniendo, si os fijáis, por ejemplo, Flex Wheeler tenía un tipo de músculo algo diferente al resto de los atletas punteros en esa época, ¿vale? Respecto al tema de alimentación, pues ahí sí que yo creo que, bueno, con los años se ha diversificado mucho en temas de alimentación. Sí que es cierto que se ha ampliado mucho el abanico de alimentos que se comen en dieta. Sí que es cierto, y esto hay que ser también bastante justo, que se ha priorizado más la salud que antes, digan lo que os digan, ¿vale? Yo creo que actualmente se ha priorizado mucho más la salud de lo que se había antiguamente, ¿vale?
Y eso hace que hayamos visto unos físicos más soft, ¿vale? Más suaves. La de soft me ha quedado ahí un poco de maricón, ¿vale? Unos físicos un poquito más suaves en cuanto a dureza, en cuanto a separación muscular. Antiguamente las dietas eran mucho más extremas, las puestas a punto eran muchísimo más radicales. De hecho, hubo un momento en los que se tuvo que poner un freno al uso de diuréticos, ¿vale? Porque era francamente peligroso y francamente extremista, se cortaba mucho el agua, en fin, había prácticas mucho más extremas que hacían que el físico llegara a ese grado de excelencia en cuanto a condición, ¿vale? Sí que es cierto que, por ejemplo, Dexter Jackson, creo que esto ya lo mencioné en otro vídeo, hacía mención que los físicos de hoy esos físicos traídos al culturismo de hoy en día se verían demasiado planos. Es algo que yo comparto, quitando alguno que eran ya fuera de series, ¿vale? Es algo que yo comparto, ¿vale? Hoy el músculo que se busca, también el criterio de los jueces ha hecho que se vaya hacia esa tendencia, un músculo más redondo, un músculo más entero, sí que es cierto, con menor condición y algo más de agua, pero bajo mi punto de vista con una estética muy diferente, es una estética en la que destaca mucho eso, el redondeo que tienen los tops de hoy, ¿vale? Eso en cuanto a la alimentación, como digo, es cierto que se ha suavizado mucho, las dietas son mucho más variadas, menos extremos, pero también porque se ha priorizado mucho la salud. Y evidentemente no hay que dejar de lado la forma del uso de química, ¿vale? Más que la forma del uso de química, que esto ya es un tema muy manido, ¿vale? Si unos toman más y otros toman menos, hay algo que hay que tener en cuenta, la calidad de lo que se está usando, ¿vale? Actualmente es un hecho que aproximadamente yo creo que el 70 al 80% de la química que hay en circulación o bien es falsa o bien está infradosificada, ¿vale? Entonces al final es cierto que no es lo mismo saber lo que te estás poniendo, saber en cada momento qué vas a usar, que era como pasaba antiguamente, ahora un poco que estás un poco a ver qué marca compro, a ver qué marca me ha dicho mi colega, a ver si estaba bien, a ver si estaba mal, ahora me hago un análisis y los primeros lotes me iban bien, me iban mal, y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Tener en cuenta que cuando estamos hablando de culturismo profesional o de culturismo ya de un alto nivel, de una alta exigencia, de un alto nivel, evidentemente la química es una parte importante y si no se tiene bien amarrada, si no se tiene acceso a sustancias de primera índole, ¿vale? De primera calidad, pues no las preparaciones van a quedar siempre un poco cojas. En esa época, en la anterior época, es cierto que había un acceso mucho más general a productos de calidad. Alguien me dirá que sí que es cierto, pero que al fin y al cabo los campeones siguen teniendo accesos a productos de calidad. Sí, y ahí estoy de acuerdo. Pero también entra en juego la forma de tomar. La forma de tomar es muy diferente a como se tomaba antes. La forma de hacer el stacking, es decir, de estructurar los ciclos, es bastante diferente. Hay otras sustancias que han entrado en juego, otras sustancias que se han apartado, ¿vale? Sustancias, por ejemplo, como el clenbuterol y demás, ya están muy en desuso, en favor de otras que probablemente vayan de un poquito más de agua o de otro tipo de aspecto, ¿vale? Además, el uso de testosterona es mucho más elevado que hace años y eso hace que, bueno, que yo, y repito que esto son opiniones mías, que la forma también del uso de química ha influenciado en los tipos de físicos. Además, evidentemente, esto también correspondería a eso, las puestas a punto son muy diferentes, ¿vale? Ya no se busca esa definición tan quirúrgica, ¿vale? Esa cantidad de pérdida de agua ya no es deseable y eso también va a determinar un poco por el criterio de los jueces. Al final, que se prepara, independientemente del resultado o demás, él no va a entrar en juicios de valor si lo de antes era mejor o lo de ahora es peor. Tú eres un competidor, aunque pueda parecerte que el físico bueno era el de los 90, tú estás compitiendo aquí ahora y te vas a ceñir a lo que los jueces te están pidiendo. Si los jueces están pidiendo físicos más bombeados, con una menor capa de definición, pero un físico más entero, tú como competidor, ya que estás sufriendo, ya que lo estás pasando mal, quieres salir y tener cierto rédito por tu inversión física, ¿vale? Y al final tú te vas a adaptar a lo que buscan los jueces, independientemente de si tu criterio vamos por un lado o por otro. Esto sería básicamente el aspecto técnico, ¿vale? Y es siempre, cuando se habla de estas conversaciones, es siempre lo que sale, ¿no? De la forma de prepararse, la forma de comer. Es cierto que la temperatura ahora se vive el culturismo de una forma relajada, pero hay aspectos que yo creo que no se tratan, ¿vale? Y creo que son mucho más fundamentales y creo que
se deberían de tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo, ¿vale? Porque a veces en el culturismo nos empezamos a ser un poquito diferentes, ¿no? Vale, vamos a ver que a veces el contexto lo dejamos muy aparte y el contexto siempre suele ser el que nos va a dar una explicación a todos. Yo voy a poner un ejemplo que vais a entender muchos, algunos sois muy jóvenes para saber de esto, pero de la gente que voy a hablar los vais a conocer todos. Y voy a hablar del equipo olímpico de baloncesto de Estados Unidos, el llamado Dream Team, el original, el que estaba con Michael Jordan, con Larry Bird, con Magic Johnson, con Clyde Drexler, con Scottie Pippen, con Robinson, el que estaba con todas esas estrellas, ¿vale? Que son irrepetibles. Estamos hablando de gente que tenía un nivel, ¿vale? Que no se ha vuelto a ver, ¿vale? Se han vuelto a ver grandes estrellas en la NBA, se han vuelto a ver grandes jugadores, pero no se han visto tantos a la vez como en la época del Dream Team, ¿vale? Y nadie cuestiona si los jugadores actuales de la NBA entrenan poco, entrenan mucho, hacen esto, por ahí vais a la boca, ¿vale? Nadie entra en cuestión, están todos de acuerdo que hubo una época puntual, sí, tengo que cortarle las uñas, hubo una época puntual en la que se alinearon de cierta manera los planetas y resurgió con que hubo un momento en la que en la NBA había pues a lo mejor 10 tíos o 20 tíos con posibilidad de estar en el Salón de la Fama, ¿vale? Pues está pasando un poco en el culturismo, y en el culturismo el problema es que estamos encallados y no asumimos que, bueno, que es que los 90 fue una época muy puntual y que dio cualquiera de estos tipos de los que siempre hablamos, de esa época, era el potencial campeón de un Olimpia, ¿vale? Eso no quita que hoy en día haya grandes estrellas, porque las hay, y porque más que vendrán, pero es muy complicado que todas se alineen en un momento concreto. Esto también lo podemos hablar en el fútbol cuando España se proclamó campeona del mundo. Hubo un momento ahí de una generación de jugadores que se alinearon por el destino, por llámalo X, y coincidieron en una época concreta jugando juntos, y eso dio que España llegara a un nivel de fútbol hasta el momento inédito. Hubo antes muy buenos jugadores, los habrá después y los habrá 20 años después, pero todos concentrados en una época concreta es algo muy complicado, ¿vale? Eso en cuanto a las figuras. Luego también yo creo que hay que entender el contexto social, ¿vale? Cuando hablamos, por ejemplo, del culturismo profesional, Estados Unidos de los 80, que es cuando todas estas estrellas estaban empezando, ¿vale? En los años 80, el contexto social de Estados Unidos era un contexto social, digamos, bastante complicado, ¿vale? No era el tercer mundo, pero sí que era un ambiente bastante convulso, ¿vale? Esto también se puede extrapolar a la España de los 90 y de los 80. Acabamos de salir de una dictadura, había mucho alboroto político, ¿vale? Y había un entorno social que hacía que los jóvenes tuvieran mucha hambre de lo que fuera, ¿vale? De destacar en algo. En este caso, hablamos de los 80 en Estados Unidos, había mucha hambre de destacar. De hecho, si miráis las grandes figuras deportivas de Estados Unidos, son de esa época, ¿vale? Personas que pusieron el listón en todos los deportes muy alto en Estados Unidos, ¿vale? Algo similar, nuestro tope a nivel deportivo fue en España 90, a principios de los 2000, ¿vale? Por el entorno social. Eso es un componente muy importante, ¿vale? ¿Dónde estamos viendo, por ejemplo, que está el relevo actualmente en el culturismo? ¿Vale? Pues fijaros ahora mismo, por ejemplo, el culturismo africano o de origen africano. Este año va a meter 5 tíos en el Olimpia, 4 o 5 tíos. Vais a tener a Blessing Abidou, vais a tener a Samson Dauda, vais a tener a Andrew Jacket. Son atletas nigerianos, ¿vale? Esto es algo bastante inédito, ¿vale? Los deportistas árabes, ¿vale? Hay muchísimos culturistas árabes que están sobresaliendo, iraníes, incluso culturistas del antiguo bloque soviético, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora mismo son países que están despuntando, que están resurgiendo, ¿vale? Que están entrando en un periodo diferente al que estaban. Y en cambio nosotros estamos más acomodados. Ahora mismo ya nosotros, o los Estados Unidos, ¿vale? No ven el deporte como una herramienta de escape a nada. Puede ser miles de cosas antes que deportistas, porque además de deportista nadie te asegura que vayas a ganar pasta, nadie te asegura que vayas a prosperar. Hay muchísimos y, oye, bueno, no todo el mundo tiene ganas de invertir en una carrera, ¿vale? Cuando puede haber otras oportunidades hoy en día, que sinceramente las tenemos. El entorno social ha cambiado muchísimo y creo que eso tampoco se tiene en cuenta cuando se habla de la situación del culturismo actual. Simplemente ahora mismo, si os dais cuenta, si valoráis un poco, el culturismo español actual es muy popular,
porque estamos en un grado de popularidad abrumador, pero también es un culturismo mucho más abierto. Esa distensión en lo social, por así decirlo, distensión entre comillas, tampoco quiero ningunear a nadie, ¿vale? Genera que haya una disciplina, una entrega y una disposición diferente para afrontar una preparación de lo que había antes. Por otro lado, otro de los problemas que yo creo que ha provocado que no haya culturistas, que no haya tantos culturistas, y cuando hablo culturistas, hoy sí estoy hablando de culturistas en categorías de culturismo. Culturismo, tener en cuenta que en esa época antigua estamos hablando que los culturistas solo competían en categoría Open en nivel profesional, no había otra opción. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día eso ha cambiado mucho, ¿vale? El paradigma ha cambiado mucho y tenemos culturismo a la carta, ¿vale? Tenemos Men's, tenemos Classic, tenemos muchísimo culturismo, con las chicas un poco más de lo mismo. ¿Qué pasa? Que estas categorías en un primer momento, hace ya unos cuantos años, se crearon como categorías de transición, ¿vale? Pero ¿qué ha pasado? ¿Cuál fue el movimiento? Que hay personas que, joder, yo entiendo que un chico que está bien ganando, por ejemplo, en Men's, que está ganando en Men's, que tiene sponsor, que tiene asesorías, que tiene una buena imagen de cara al público, entiendo que no se va a poner a intentar pelear por meterse en una categoría Open cuando en la categoría Men's le está yendo estupendamente, no tiene ningún sentido. Entonces eso ha hecho que el culturismo a la carta haya ido en detrimento de carreras en culturismo Open, ¿vale? Que es una carrera mucho más larga, es una carrera mucho más incierta y es una carrera, por qué no decirlo, con mucho más riesgos. Entonces eso ha hecho que también, por otro lado, el culturismo se vaya denostando poco a poco, lo que cuando hablo, repito, cuando hablo de culturismo hablo de la categoría Open, para mí culturistas son todos, ¿vale? Así que, haciendo un poco resumidas cuentas, sí que es cierto que hay una forma de entrenar, de alimentarse y de suplementarse diferente, pero también es cierto que el entorno social ha sufrido muchísimos cambios y el culturismo no va a librarse de eso. Y por otro lado, como he dicho, la instauración de nuevas categorías, nuevos países emergentes en el panorama culturista hace que todo esto vaya a cambiar. Mi opinión, yo creo que en unos años, ahora estamos en unos años un poco inciertos, pero yo creo que en 3-4 años, tal y conforme estoy viendo yo la evolución, yo creo que el culturismo Open va a gozar de un buen nivel, de un nivel similar al anterior, pero que la disposición de países va a ser mucho más abierta. Creo que ya no va a haber esa dependencia, primero de Estados Unidos y segundo a determinados países europeos, y yo creo que por contra el culturismo se va a disparar a nivel global en muchos países. Lo estamos viendo, repito, este año, lo estamos viendo con países africanos y con países árabes, y creo que el ramillete se va a ampliar mucho y va a ser mucho más global. Y esa es mi opinión sobre por qué ya no vemos físicos como los de antes, pero mantengo la esperanza en que los vamos a ver en próximos años, ¿vale? Así que, bueno, este ha sido mi vídeo desde mi sofá, comodito, 2 de la mañana. Espero que os haya gustado el vídeo, dejad vuestra opinión en el cajetín y sin más me despido de nuestro culturismo. ¡Hasta la vista, amigos!